Dios, muy buenas noches a cada uno de mis amigos y hermanos. Vengo a darle un mensaje a la iglesia de Jesucristo, a los redimidos por la sangre de Jesús. Este mensaje es porque Dios quiere que la iglesia se avive y que comencemos a vivir una vida llena de la presencia de Dios, llena de la presencia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Y vengo a darle un ejemplo de lo que era Jesucristo en su vida de oración, en su vida íntima con el Padre, ¿sí? Entonces, le voy a hablar de la vida de oración de Jesucristo. El tema es la oración de Jesucristo, así es el tema. Entonces, para esto, hermanos y amigos, más hermanos, ¿por qué? Porque hay un enfriamiento, hay una debilidad espiritual en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de todo, no estoy hablando de denominación, estoy hablando de todo el cuerpo de Jesucristo, de la esposa de Jesucristo. Pues Él quiere que nosotros nos avivemos y vivamos una vida conforme a la palabra de Dios, y una vida llena de la unción de Dios, ¿sí? Y yo quiero compartir con ustedes en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 35, le voy a leer, y dice así, y la palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, ¿sí? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, dice. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Gloria a Dios, voy a orar por esta palabra de Dios. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra, que nos ayudas, que nos edifica, nos exhorta. Sé tú mismo, Señor amado, Espíritu Santo, tocando los corazones de cada uno de mis hermanos, mis amigos que escuchan este mensaje. Porque este mensaje es para edificación de nuestras vidas y nuestras almas. Bendito sea la gloria de Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a explicar un poco. Vamos a hablar sobre Jesucristo. Entonces, vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Era una vida de oración, una vida de intimidad con Dios, con el Padre, ¿sí? Él alcanzó un ministerio muy grandioso durante sus 3 años que estuvo aquí ministrando y llevando la palabra del reino de Dios, del Padre. Él era lleno de la unción de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo encontró esa llenura Jesucristo? Mire que Jesús, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, necesitó la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando Él se bautizó, fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días. O sea, no fue porque Él quiso, sino porque el Espíritu de Dios lo llevó a ayunar. Asimismo, Él se levantaba en la madrugada porque era incentivado por el Espíritu de Dios. Vemos en la palabra de Dios, como leí aquí en el libro de Marcos, ya 1.35, nos dice claramente que Él se levantaba muy de mañana, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Él, pongámosles 4, 5, 3 de la mañana, no sabemos exactamente la hora, pero dice que era muy oscuro todavía, y se iba a solas, salía a solas. Se iba a un lugar desierto, un lugar apartado, donde nadie le interrumpía su oración, su comunicación, su conversación con el Padre. ¿Sí? Y la oración, saqué el significado de la oración. ¿Sí? La oración es hablar y tener una definición, ¿sí? Para hablar en público. Persuadir a los oyentes, ¿sí? Es hablar en público o persuadir a los oyentes, persuadir a alguien que te está escuchando. O sea, tratar de convencer a la persona que te está escuchando. Esa es la oración, eso es una oratoria, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos que convencer a Dios, al Padre, por medio de la oración. O sea, cuando vamos a orar, estamos conversando con Dios, estamos dialogando con el Padre.
Jesús dijo que con la oración no hiciéramos vanas repeticiones, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que es bueno para nuestras vidas. Él sabe. Entonces el Señor quiere que nosotros nos sumerjamos en una vida espiritual por medio de la persona del Espíritu Santo, ¿ya? Como Él lo hizo. Mire, dice la palabra de Dios aquí, ¿no? Y le fueron a buscar Simón, dice, y los que con él estaban. Y entonces ahí él fue, lo fueron a buscar y lo encontraron solo orando. La oración de él era lo íntimo, era alejado de todo. Él se iba donde no había interrupción. Y lo buscaba en madrugada, porque en madrugada todo el mundo está viviendo y no hay bulla. Entonces él buscaba la intimidad con Dios donde nadie, ni los apóstoles iban a orar con él. Él se iba a orar solo. O sea, que nos quiere decir la palabra de Dios, y lo que Dios quiere para nuestra vida es que nosotros tengamos una intimidad con Dios a sola con el Padre. Y cuando estamos a sola con el Padre, Él nos ayuda a nosotros. Y nos da esa unción por medio de la persona del Espíritu Santo para que podamos administrar, podamos llevar el mensaje de la palabra con unción, con poder y demostración del Espíritu Santo. Porque el único que convence de todo pecado y de toda justicia es el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos convencer, porque el que sabe orar es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no tenemos ese don. Al menos yo no tengo el don del oratorio, pero el Espíritu Santo sí lo tiene. Entonces yo dependo del Espíritu de Dios. Yo no dependo de mi vida, porque yo no puedo convencer a las personas, pero Él sí. Él convence de todo pecado y toda justicia. El Consolador, el Espíritu de verdad, el que el mundo no conoce. Por eso es necesario que nosotros busquemos a Dios en la intimidad, a solas. Y mire, después que Jesús sale y se va con Simón, y se van a predicar. Y dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Él, antes de predicar en las sinagogas, que la sinagoga es como una iglesia, una congregación, pero él, antes de ir a predicar, tenía su comunión, su coinonía, se apartaba a conversar con el Padre. Ya sabemos que orar es conversar. Y tratar de convencer al Padre, de decirle, pues Señor, yo quiero demostrarle tu reino a las personas, quiero demostrar tu amor, quiero que ellos sepan que tú existes, que tú eres el Padre de todo, que tú eres el que vienes a transformar vida, que tú me enviaste a mí para yo llevar este evangelio de vida, porque dice la palabra de Dios, que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Eso lo dice en San Juan 3:17, y en el 16 dice, claramente no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no tenga la vida, que no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros no nos perdamos, que creamos en Jesucristo. Por eso que Él vino a mostrar con poder, con unción, el evangelio del reino del Padre. ¿Sí? Entonces quiere el Señor que nosotros tenemos que imitar a Cristo, no imitar al hombre, imitar a Cristo, porque si tú imitas a Cristo, vas a ver la gloria de Dios. Y Él predicaba en la sinagoga y echaba fuera demonios, pero para echar fuera demonios, primeramente tenía que estar de rodillas, ¿sí? De rodillas, conversando con el Padre, en la intimidad, donde nadie lo podía ver. Solo Él conversaba con el Padre, y eso es algo maravilloso, conversar con Dios, donde nadie te interrumpe, ¿no? Y mire, y Jesús, no dice exactamente cuántas horas oraba, pero yo me imagino que si de pronto una persona como nosotros oramos 1 hora, 2 horas o media hora, no sé qué tiempo, el Espíritu pero te incita a orar, no sé cuántas horas oraba el Señor, pero me imagino que debe haber sido algo impactante escuchar las oraciones de Él, porque incluso los discípulos le decían que le enseñaran a orar. Y mire lo que dice en Lucas 5:16, nos dice así: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba,
Él se apartaba de todo, o sea, él se iba solo y él oraba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué le traigo este mensaje, hermano? Porque soy sincero y de verdad que nosotros en la iglesia no estamos haciendo lo que, no estamos orando, no estamos buscando de Dios. De pronto lo hemos cogido como rutina. Nos levantamos 6 de la mañana, 7 de la mañana, apurados para ir a trabajar. ¿Sí? No tenemos tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. Muchos duermen 8 horas. Hay otros que duermen 7, hay otros que duermen 6 horas y así sucesivamente. Y muchas personas dicen, pero si yo no tengo tiempo para orar, porque yo vengo cansado de mi trabajo y llego solo a dormir. Pero el Señor Jesucristo dijo, coge tu cruz diariamente y sígueme. ¿Sí? Entonces, todos los días tenemos carga, tenemos dificultades, nuestro trabajo es duro, trabajamos duro. Hay unas personas que trabajan 8, otros trabajan 12, otros trabajan 16 horas y es duro. Al menos para los que trabajamos 14, 15 horas diarias, hasta 16 horas diarias, es duro. Es duro invertir un tiempo, pero de ese poco tiempo que tú tienes, inviértelo para el Señor. Inviértelo para el Señor. Y la palabra dice que, de Dios dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces ese poquito de tiempo, mira, tú lo apartas para Dios y Él ve que tú estás haciendo responsable con Él. De pronto te toca entrar a las 7 de la mañana, te levantabas a las 6 porque ya tienes que irte para el trabajo. ¿Cuántos minutos orarás? 5 minutos. Si oras 5 minutos, métale 5 más. Y así vas aumentando 5, 10, hasta llegar a un nivel donde tú ves que ya estás creciendo espiritualmente. Porque el Señor quiere que crezcas espiritualmente, pues el Señor no quiere que nosotros nos quedamos ahí, sino que crezcamos. ¿Sí? Y ese es el objetivo de nosotros los cristianos, crecer en las cosas de Dios. Y Jesús nos dio el ejemplo. ¿Sí? Mira lo que dice en el libro de Mateo. Jesús habla sobre la oración. ¿Sí? Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren, ¿qué es lo que pasaba en el tiempo de antes? Y Jesús ya lo decía, ¿por qué? Porque él no oraba en la sinagoga o en la esquina, él no esperaba ir a la iglesia o a la congregación para ir recién orar, no. Él más bien ni siquiera oraba en la sinagoga así, una oración constante. Sí oraba, pero eran unas 2, 3, 4 palabras. No era que se quedaba rato, media hora, 40 minutos, 1 hora orando en la congregación. No. ¿Por qué? Porque él ya lo hacía en las madrugadas. O sea, él se llenaba en las madrugadas para poder dar. No esperaba recién ir a la iglesia y querer dar. No, porque él se llenaba en las madrugadas y ahí impartía. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, ya como leímos en el libro de Marcos, que él muy de madrugada oraba y de ahí iba a la sinagoga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? No oramos, nos tocó dirigir, nos tocó predicar y recién vamos a orar ahí cuando vamos a la iglesia. No, así no es la palabra de Dios. Entonces, de pronto sí lo sabemos, de pronto no nos han enseñado, pero si no nos han enseñado, aquí estamos aprendiendo. El Señor, el que nos enseña aquí es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda la verdad. Es el que nos enseña la palabra de Dios. Entonces vemos que ahí tú vas creciendo, vas actuando, vas cambiando tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas en el mundo espiritual.
cuando tú buscas a Dios en lo íntimo, en las madrugadas. Aquí dice claramente, mire, y sigamos leyendo, dice, en el 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Sí? Claramente nos dice nuestro Señor Jesucristo que no seamos como los hipócritas, como los fariseos hipócritas, los religiosos, que pensaban que todo lo estaban haciendo bien. Ellos iban a las iglesias a hacer largas oraciones para ser vistos por las personas, o en las esquinas, y para que la gente diga, uy, este es santo, míralo como ora, míralo como... Entonces, por ser visto por los hombres, pero no por Dios. Entonces el Señor dice, tú entras a tu aposento. ¿Y cuál es el aposento? Es tu casa, tu habitación, tu dormitorio. Entra, cierra la puerta y órale a tu Padre en secreto donde nadie te ve. Hey, llórale, gímele, dile que te ayude, dile que te dé fuerza para seguir adelante. Comienza a conversarle. Sé tú, ¿cómo te digo? Ten una confianza con Dios. Cuéntale todo a Dios, porque Él te escucha todo. Sea bueno, sea malo, tus dificultades, de pronto no puedes avanzar. ¿Por qué no puedes avanzar, Señor? No puedo avanzar por tal motivo, por tal cosa. Esto está pasando en mi vida, ayúdame en esta cosa que estoy mal. Y el Señor te ayuda. Sé sincero con Dios y verás la gloria de Dios. Entonces vemos cómo el Señor dice que nosotros debemos orar. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serían oídos, ¿sí? O sea, no hay que repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso es un rezo. Rezo es repetición y el Señor no quiere eso. ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar ese nivel de no repetir lo mismo? Y de pronto dice, pues si yo no sé orar, yo hago esto y no sé, no tengo ni qué palabras decirle al Señor. Pero hay un secreto. Y eso lo vamos a saber en el libro de Romanos. Romanos 8. Mire lo que dice. Romanos 8:26 dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, amigo, hermano en Cristo Jesús, el mejor orador, el que tiene la mejor palabra, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y tú le dices, Espíritu Santo de Dios, no puedo orar, no sé orar, enséñame. Tu palabra dice que tú nos ayudas con gemidos indecibles porque como he de orar, no lo sé. Pero tú me ayudas a orar, tú me enseñas a orar. Y dile, y comienza a invitarlo. Yo sé, he leído que tu palabra, que tú eres real, que tú eres un espíritu y eres una persona. Ven acá a mi vida, haz una morada en mí, un templo en mí. Y Él va escuchándote. Y Él es el que glorifica a Cristo. Jesucristo dijo, Él me glorificará a mí. Y tú vas y te vas a dar cuenta que vienen gemidos indecibles, vienen palabras, vienen cosas y dices, ¿cómo? Si yo no sé orar así. Pero es el Espíritu de Dios que te enseña a orar, el que te ayuda a orar, el que te ayuda en tus dificultades, en tus cosas mal que estás. Entonces es el Espíritu de Dios que intercede. Él es el que te ayuda y te enseña a orar. Mira, entonces, mira lo que dijo el salmista David, ¿sí? En el libro de los Salmos. Salmo 51. Salmo 51, o sea, y me gusta este verso bíblico. Cuando lo comencé a leer, el Señor me llevó a esto. Oiga, no se aparta de mi mente. Está ahí, está como retumbando mi mente día a día. Salmo 51, 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice el Señor. Dice David al Señor. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí? Quiero que vean, amigos y hermanos, claramente nos dice el Señor por medio de su palabra,
Y aquí Él ama la verdad en lo íntimo. En lo íntimo tú le puedes decir todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo, todo, todo. Sea bueno, sea malo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en lo secreto con Dios que tú alcanzas sabiduría espiritual. Mira, el estudio teológico es muy importante para tú saber los libros donde están y comprender algo de la palabra de Dios. Pero la revelación lo da el Espíritu de Dios. Y eso, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos entender o podemos llegar más allá de lo que dice la palabra de Dios así? Porque cuando no tenemos noción del Espíritu de Dios, leemos pero a veces no entendemos. ¿Cómo podemos hacer? Solo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos enseña. Él es el que nos ayuda. Y nos hace entender sabiduría. Y nos hace comprender la palabra de Dios. Miren, la Biblia habla en el libro de los Hechos que había un eunuco, dice, que estaba leyendo el libro de Isaías. Isaías, específicamente Isaías 53, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que por ahí iba Felipe, el evangelista, primero era diácono, y que leía y no comprendía de qué se estaba hablando, si era del que escribía o de otra persona. Y el Espíritu Santo de Dios le dice a Felipe, mira que este hombre estaba lleno de Dios. Le dijo que vaya allá. Él fue obedientemente y lo vio leyendo ciertamente y le pregunté, ¿y tú sabes de quién habla? Y no, dice que no sé, pues no sé si no hay quien me enseñe. Y como Felipe estaba lleno del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, él sabía de quién era, porque los judíos no comprendían y no entendían, porque ellos no sabían que Jesucristo era el Mesías prácticamente, unos que otros nomás, y afortunado fue Felipe, porque él sí sabía de quién se hablaba, pero quien lo guió fue el Espíritu de Dios. Entonces vino y le dijo, le explicó y le predicó a Cristo Jesús. O sea que cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, vas y comprendes la que otra persona está padeciendo, está pasando. Y le dijo, y le predicó a Cristo. Y ahí mismo lo bautizó. Entonces es necesario, hermanos, estar lleno de Dios, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder comprender la palabra de Dios. ¿Y cómo lo logramos esto? En la intimidad con Dios. Orando, buscándolo en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? Y vamos a tener una vida diferente, espiritualmente hablando. Y vas a tener una intimidad que de pronto nunca la tuviste. Porque el Evangelio es poder de Dios. No es un ir y venir. No es una religioncita más. Es poder de Dios. ¿Y cómo tú tienes el poder? Teniendo la comunión con Dios, en la intimidad, en lo íntimo con Dios. Ahí nosotros podemos comprender la palabra de Dios y podemos entender y saber lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque cuando oramos, nos llenamos de Dios, nos llenamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y el Señor nos enseña. Porque no sabemos orar, sinceramente. Entonces, el Señor quiere que nosotros busquemos y estemos en una comunión con el Señor. El Señor quiere que nosotros cambiemos nuestras vidas, nuestra mala manera de vivir. ¿Y cómo logramos tener una mala manera? Cambiar buscando a Dios, orando. Porque, mire, cuando uno deja de orar, cuando deja de estar en comunicación con Dios, deja de conversar con Dios, ya tu carne, tú ya no estás viviendo en el espíritu, estás viviendo en la carne. Y cuando comienzas a alimentar la carne, el espíritu se va apartando de ti, se va yendo. Y llegará un punto que el espíritu ya no está. Por eso es que muchos dicen, no, ya no tengo ganas de orar, ya no quieren orar. ¿Por qué? Porque ya ciertamente, hermanos, hay que ser sinceros, ya el Espíritu Santo se ha ido de nuestra vida. Y tenemos que cuidarlo a Él, porque el Espíritu Santo es bien celoso. Él no habita en algo
inmundo. Dice la palabra de Dios claramente que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y como el templo del Espíritu Santo tenemos que estar limpios, ¿sí? Porque Él no puede relacionarse con algo que no sea santo, porque su santidad misma no lo permite. Mire que Jesús era muy celoso con el Espíritu de Dios. En una ocasión, dice la palabra de Dios, que Él le sacó unos demonios a un muchacho. Y vinieron los fariseos y le dicen, tú por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús le dijo, si yo echo fuera a los demonios por Satanás, por Belcebú, ciertamente el reino de Satanás estuviera dividido. ¿Por qué un reino no puede estar dividido? ¿Por qué? Porque no permanece. No puede estar dividido entre sí, porque no permanece. ¿Ya? Pero si yo saco los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado. ¿Ya? Entonces, vemos que Jesús sacaba los demonios por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo los sacaba? Primeramente estando apartado con Dios, hablando con Dios, conversando con Dios. Ella estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros estemos llenos. Porque Jesús dijo que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y que le seríamos testigos. En ese tiempo le dijo a la iglesia que sería su testigo en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. Ahora somos testigos de Jesucristo aquí en nuestro Ecuador, en nuestra comunidad, donde estamos. ¿Y cómo es esto? Teniendo la unción del Santo Espíritu de Dios. Podemos comprender y podemos vivir una vida llena de plenitud, de gozo, de victoria, solo en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo es el que convence de todo pecado. A veces no le predicamos a alguien y no se convierte a Cristo. ¿Por qué? Porque no está ahí el que convence. Porque el que convence de todo pecado y de toda justicia es el Espíritu de Dios. ¿Ya? Y para estar lleno de Dios tenemos que vivir una vida conforme a la palabra de Dios, en santidad y orando y velando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Sí, amigo y hermano, este ha sido el mensaje de esta noche. Y hermano, yo me gozo con la gente que busca. Yo una vez le dije al Señor y siempre le he dicho al Señor que me una con gente de propósito, gente que le crea a Dios, gente guerrera, gente de oración. Y Dios lo está haciendo. Dios me está uniendo con gente que ama y que le crea a Dios, que le crea su palabra. ¿Sí? Porque eso es lo que está buscando, gente que le crea. Cuando tú le crees a Dios, Él mueve todas las piezas para que tú vayas creciendo en las cosas de Dios. Y esto, compartiendo este evangelio del reino. ¿Sí? Porque el Señor quiere llevarse una iglesia limpia y pura. La iglesia que no está preparada se queda. Por tantos acontecimientos que hay, la venida de Jesucristo está a la puerta y la iglesia tiene que prepararse. Pero antes de que la iglesia se vaya, tiene que estar preparada. Mire lo que le voy a decir y le voy a compartir esto ya. Jesús dijo que había 10 vírgenes, ¿no? 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Ya? Quiere decir que hay un 50-50. Pero ahorita, hermanos, no hay 50-50. Yo creo que ahorita hay 9-10. 1% está preparado. El 9% no está preparado. ¿Sí? No está preparada la iglesia. Entonces el Señor, si viene ahorita, ya su palabra no estaría cumpliéndose en los 50-50, pues 5 y 5. ¿Sí? Porque Él dijo que 5 estaban bien y 5 mal. Entonces, tiene que haber un 50% de cristianos llenos de la unción de Dios, llenos del Espíritu Santo. El 50% lleno de toda la iglesia, el 50%
aproximadamente, no digo exactamente eso, tendría que irse en el arrebatamiento de la iglesia, pero no está todavía en eso. Entonces el Señor en este tiempo está levantando gente que se está levantando con el poder y la unción de Elías, con la unción del Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que este evangelio del reino sea predicado con la unción, porque va a haber un avivamiento tremendo, pero solo para el que se niega a sí mismo y vive para Cristo, ya no para el mundo. Porque Dios no puede habitar en algo que esté dividido. O sea, una persona tibia. Parte del mundo, parte de Cristo. No, si estás en Cristo o estás sin Cristo. ¿Ya? No puede, el Señor no le gusta compartir, no te gusta compartirte con nadie. Él te quiere 100% para ti. 100% para Él, 100% para Él, toda tu vida. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Ya no tú en tu vida, tú ya no, ya tú ya déjalo a un lado. Cristo en ti, Cristo en tu vida y verás la gloria de Dios. Bueno, este ha sido el mensaje de hoy. Dios me lo bendiga, hermanos, y yo deseo que esto siga para adelante. Y el que no tiene a Cristo en su corazón, acéptalo a Cristo como Salvador y verás el triunfo de tu vida. Verás la gloria de Dios en tu vida. Si de pronto estás viendo este mensaje, mis deseos son que tú vengas a Cristo Jesús. Ora estas palabras y dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he pecado contra Dios. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, dueño de mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo has hecho. Amén. Gloria a Dios y que tengan buenas noches.